partir de la definición de una base de asignación a cada uno de los productos, para poder determinar el costo de producción de cada producto. Dijimos, y si esto es importante, que también los costos indirectos los voy a determinar, estimar y controlar por área de responsabilidad. Para poder asignar los costos indirectos a cada una de las unidades producidas, tengo que definir alguna base de actividad, o sea, una medida común que los puede identificar con cada producto o servicio. La base de actividad que me sirva para asignar los costos indirectos a la producción puede ser diferente. Depende de, por ejemplo, el área de responsabilidad, identificar la base más idónea o más conveniente como para definir cuáles son los costos indirectos, qué proporción de costos indirectos es la que le corresponde o la utilizada para la elaboración de cada uno de los productos. A veces pueden ser las unidades de producción, otras veces las horas de mano de obra directa o las horas máquina, o los costos de la mano de obra directa, o las unidades de materia prima consumidas, o el tiempo del proceso, o las horas de reparaciones, o los kilowatts de horas entregados si hablamos de un costo de energía, por ejemplo, o los importes netos de compras. Voy a desarrollar entonces, a partir de estas bases de actividad, las cuotas predeterminadas de costos indirectos y multiplicar las cuotas predeterminadas por la producción planificada para cada uno de los productos que pienso elaborar. Los temas ustedes ya los vieron, estamos haciendo un repaso general. Gastos de distribución. Bueno, acá es importante tener presente que si bien lo estamos viendo nuevamente, gastos de distribución, nosotros dijimos que estos gastos, como los gastos de comunicación, están directamente vinculados al presupuesto de ventas. Estos no son costos de producción. Estamos hablando de gastos de distribución que dependen de la estrategia seleccionada y que en parte están en función a las ventas estimadas y al presupuesto de comunicación, a las estrategias de comunicación definidas, que van a definir determinada proporción de ventas, determinada tipo de ventas, o sea, de qué manera vamos a vender y qué estrategias de distribución vamos a utilizar para cada una de las unidades que voy a comercializar. Entonces, el presupuesto de distribución, el presupuesto de gastos de distribución en realidad se hace conjuntamente con el presupuesto de ventas. Yo les diría que conjuntamente al presupuesto de ventas, o una vez determinado el presupuesto de ventas, se determinan en forma inmediata el presupuesto de comunicación y el presupuesto de gastos de distribución. Por eso es que el momento en que se elabora el presupuesto de distribución es diferente al momento en que se elaboran todos los gastos o todo el presupuesto de los costos de producción que vimos hasta ahora, materiales, mano de obra y costos indirectos, que requieren necesariamente que previamente se elabore el presupuesto de producción. Yo puedo trabajar en la elaboración del presupuesto de comunicación y de distribución una vez finalizado el presupuesto de ventas, de manera directa. Y como gastos me van a quedar los gastos de administración. ¿Cómo puedo definir a los gastos de administración? Bueno, de manera simple, son todos aquellos gastos que no son ni de producción ni de distribución, y obviamente tampoco de comunicación. Se incurren esencialmente en las áreas de responsabilidad que proveen supervisión y servicio a todas las funciones de la empresa. Obviamente los voy a tratar de determinar por área, los necesito determinar por área de responsabilidad. Habitualmente son gastos fijos. Los costos indirectos de producción, si bien también en su mayor parte son fijos, pueden tener algún componente variable. En el caso de los gastos de administración, casi totalmente son gastos fijos. Y bueno, deben estar, el control de estos gastos de administración lo voy a hacer por área de responsabilidad. Acá lo importante es la justificación del gasto como inversión necesaria precisamente por el servicio que presta el resto de las actividades de la empresa, más que el costo en sí o el monto en sí de cada uno de estos gastos. No obstante, son gastos que también hay que controlar.
Y dijimos que, o mencionamos recién cuando hablábamos de, por ejemplo, la utilización de la mano de obra, pero lo mismo va a pasar con los costos indirectos, porque los voy a tener que vincular a la producción, que voy a trabajar con presupuestos flexibles de gastos o presupuestos variables. En realidad, la denominación de presupuesto flexible es una traducción que se hizo inicialmente a esta concepción y que en realidad sería mejor llamarlos presupuestos variables. Básicamente, estos presupuestos flexibles o variables, yo les diría que son un complemento necesario a la elaboración del presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto, como dijimos en las primeras clases donde hablamos de todos los fundamentos de este proceso, tienen como objetivo final la elaboración de los estados contables proyectados. Cuando yo armo los estados contables proyectados, yo voy a trabajar con el costeo por absorción, o sea, el costo que van a incluir las unidades producidas van a ser todos los costos de producción, tanto fijos como variables. Voy a trabajar como en la determinación de un estado de resultados tal como se exige por la normativa. Así voy a tratar de armar los estados contables proyectados. No obstante, voy a acompañar el presupuesto con esto que se llama presupuesto flexible o variable de gastos. Esencialmente, lo que me plantean los presupuestos flexibles o variables es la necesidad de clasificar a todos los costos y gastos en los que incurre la empresa en fijos y variables, y en los semivariables separar la parte fija y la parte variable. O sea, trabajar de alguna manera con otra metodología, no con el costeo por absorción, sino con el costeo directo o variable, que como ustedes ya vieron seguramente en las materias de costo o en producción, implica asignar a las unidades producidas únicamente los costos variables, los costos fijos determinarlos, considerarlos como gastos del periodo. Esto es importante a los fines presupuestarios precisamente para hacer comparaciones entre datos efectivamente comparables. O sea, no es lo mismo una estimación de ventas con producción de 100.000 unidades y una realidad de 110, 120, 130 o 70, 80, 90 o 95. Siempre voy a tener que ajustar los presupuestos al volumen de producción efectivamente incurrido. Y la única manera de poder ajustar el presupuesto a los datos reales del volumen de producción real efectivamente incurrido va a ser si tengo presupuestos flexibles o variables que me permitan determinar cuál es el componente fijo del presupuesto, o sea, lo que voy a tener que erogar independientemente de cuál sea la cantidad de unidades producidas o vendidas, y cuáles son los componentes variables, o sea, los que varían de acuerdo al proceso productivo, porque eso los voy a tener que ajustar respecto a la producción efectivamente incurrida en la realidad, que puede ser diferente y que normalmente siempre alguna variación tiene respecto a la planificada. Entonces, básicamente, la función de este presupuesto complementario, que, los que son los presupuestos flexibles de gasto, o presupuestos que mejor sería llamar los presupuestos variables, es proveer planes de costos y gastos que me permitan estimar costos y gastos que los pueda ajustar a la producción real cuando comparo costos y gastos presupuestados con costos y gastos reales. El concepto fundamental que sustenta la elaboración de este presupuesto complementario flexible o variable tiene que ver en que los gastos se incurran por el transcurso del tiempo, por la producción o actividad productiva y combinando tiempo o actividad, o sea, clasificar esencialmente a todos los gastos y gastos de acuerdo a su comportamiento respecto a la producción. El objetivo va a ser mostrar cómo y en qué medida cada gasto en cada centro de responsabilidad va a variar de acuerdo a la cantidad de trabajo efectuado en cada centro. Este análisis de presupuesto flexible o variable lo voy a hacer por área de responsabilidad, o sea, considerando a todos los costos y gastos dentro de cada área de responsabilidad. Y básicamente se basa en la separación entre los componentes fijos y variables de cada componente
que conforman los costos y gastos. ¿Cómo puedo separar? Esto también lo vieron, pero un repaso general. ¿Cómo separo la parte fija y la parte variable en los costos o gastos? A través de estimaciones directas, tanta parte fija, tanta variable, haciendo una estimación matemática de puntos altos y bajos presupuestados, o usando métodos estadísticos como los métodos de correlación. Todas esas metodologías me permiten separar la parte fija y variable, sobre todo en aquellos gastos que tienen que son semivariables, los que no son directamente fijos o directamente variables. Y en cuanto a los formatos que pueden adoptar los presupuestos flexibles, podemos hablar de 3 formatos distintos: formato tabular, formato de fórmulas o formato gráfico. Yo les diría que el más útil y el más práctico para trabajar es el formato de fórmulas, que en realidad me permite mostrar una fórmula para cada gasto en cada centro de responsabilidad, que me va a definir cuál es la suma fija del gasto por periodo y la tasa variable que voy a tener que multiplicar por la cantidad de unidades producidas. Esto me permite adaptarlo en forma directa a la cantidad de unidades producidas y ajustar el presupuesto a la cantidad de unidades efectivamente producidas. El formato tabular, en realidad, es como la exhibición de diferentes presupuestos para diferentes niveles de producción o actividad. Por ejemplo, mi estimación es para producción y venta de 100.000, pero si fuera 110, tengo un presupuesto para 110, para 120, para 130, para 80, para 90, para 70. El tema es, en estos casos, tengo todo armado los presupuestos para los diferentes volúmenes, pero ¿qué pasa si vendo 95, 93, 500? Me va a servir mucho más el presupuesto de fórmula. Los gráficos, bueno, pueden ser útiles, pero como complemento. Esencialmente yo les diría que el mejor formato más idóneo para los presupuestos flexibles es el formato de fórmulas. Básicamente, el presupuesto flexible lo tengo que armar por área o centro de responsabilidad, y es la virtud principal de trabajar con este tipo de presupuestos flexibles o variables, es que puedo ajustar las cifras presupuestadas a la actividad real para hacer comparaciones útiles en los informes mensuales de desempeño, para comparar volúmenes similares de producción, o sea, el volumen efectivamente incurrido con el presupuesto directamente vinculado al volumen efectivamente incurrido. Bueno, como elementos esenciales de un sistema efectivo de control de gastos, referidos a todos los gastos, y esto es muy genérico, pero tiene que ver también con todas las cosas que mencionamos hasta ahora, la necesidad de efectuar un control de todo este tipo de gastos, de hacerlo por área de... que los estándares, si bien sean los tengo que elaborar en forma periódica, por lo menos con una base mensual, pero también a veces hay seguimientos que se hacen con una periodicidad mucho menor a la mensual, a veces diaria. Los estándares de gastos deben relacionarse con la producción real, o sea, tengo necesariamente que tener esta clasificación de costos siempre preparada en cuanto a fijos, variables y la separación en los conceptos semivariables de la parte fija y la parte variable. El sistema de control y los informes de desempeño deben ser simples y fáciles de entender. Esto tiene que ver precisamente con el diseño de los informes a priori. Bueno, esencialmente las condiciones más importantes. Vamos ahora a comentar brevemente un presupuesto que está directamente relacionado y que voy a necesitarlo por área de responsabilidad antes de la estimación de los presupuestos que ya me van a permitir desembocar en los estados contables proyectados, que son de capital.
Les voy a compartir pantalla. ¿Veo? Todavía no. Todavía no, profesor. Ahora. Ahora sí. Básicamente, cuando hablamos de presupuesto de inversiones, estamos hablando de los grandes desembolsos de capital o utilización de fondos para adquirir activos. Normalmente nos referimos a activos fijos que nos van a permitir justamente generar futuros ingresos o reducir futuros costos. A veces estos planes de inversiones o este presupuesto de inversiones o de desembolso de capital, que necesariamente integra el conjunto del plan de utilidades, tengo que armarlo y tenerlo preparado incluso antes de la elaboración de los planes estratégicos y los propios presupuestos. Se relaciona y vincula directamente con los activos fijos, normalmente con los activos es importante, que hablamos de los grandes proyectos de inversión de las empresas, y a veces la dimensión de tiempo de estos proyectos de inversión incluso supera las dimensiones del plan estratégico y ni hablar del plan táctico o presupuesto. O sea, los tengo que considerar a priori porque todos los efectos vinculados a estos planes los voy a tener que incluir dentro de cada, en lo que concierne a cada área de responsabilidad dentro del proyecto, en cada uno de los subperíodos en los que estemos analizando. A veces hablamos de proyectos de desembolso de capital o de inversiones que son a 10 años, y nosotros armamos un plan estratégico a 5 años y el presupuesto anual, vinculado al ejercicio económico. La dimensión de tiempo, entonces, del desembolso de capital debe integrarse al plan integral de utilidades, al presupuesto estratégico en el largo plazo y al presupuesto táctico de corto plazo. Podemos hablar de diferentes proyectos de inversión, proyectos mayores de adiciones de capital, que normalmente son los que se refieren a estos tiempos, a esta cantidad de años importantes, no recurrentes, que tienen que ver muchas veces con nuevas estrategias desarrolladas por la empresa, con inversiones importantes, con nuevos avances tecnológicos, y otros desembolsos menores, donde tengo que contemplar su asignación directa respecto a los recursos necesarios que puede generar o que requiere a los distintos planes estratégicos o presupuesto anual. Básicamente, para cada uno de estos proyectos de inversión, yo voy a tener que definir el monto necesario de la inversión inicial y los montos que voy a obtener en cada uno de los periodos de tiempo sucesivos, porque se supone que son planes que yo elaboro para obtener futuros ingresos o reducir futuros costos. Voy a tener que determinar las fuentes de financiamiento, cómo voy a financiar cada uno de estos proyectos de inversión, y el tiempo, ¿sí? El tiempo en el que voy a recibir los ingresos o voy a tener que erogar o hacer nuevas inversiones específicas en lo que se refiere a la duración total de cada uno de los proyectos. Voy a tener que determinar financieramente los flujos de efectivo para cada periodo, los flujos netos de... Y bueno, y esto va a tener que ver con una serie, voy a tener que vincularlo a una serie de datos no financieros, que si bien a mí en el presupuesto, que son más bien cualitativos, pero que van a impactar justamente en los datos del presupuesto, que van a tener que ver con la intervención del gobierno, los cambios tecnológicos. En cuanto a las dimensiones de tiempo involucradas en estos proyectos de inversión o de desembolso de capital,
como dijimos, voy a tener que contemplar primero la dimensión de tiempo requerida por cada proyecto en particular, que a veces puede superar hasta los tiempos del plan estratégico, la dimensión de tiempo de conformidad con el plan estratégico. Si yo armé un plan estratégico, tengo que agregar todo lo que está, lo que va a incluir ese plan respecto a los proyectos de inversión que están en curso o los nuevos que vaya a implementar, y una dimensión de corto plazo congruente con el plan táctico de utilidades, o sea, todo lo que tiene que ver con estos proyectos de inversión, cómo impactan en el presupuesto de corto plazo. En cuanto a los beneficios, básicamente, que me permite la elaboración de este tipo de presupuestos de desembolso de capital o de inversiones, bueno, voy a estimar en cada caso las inversiones importantes necesarias, los recursos que necesito invertir para los procesos importantes que tienen que ver con la satisfacción de los clientes, con asegurar el crecimiento económico de la empresa, con evitar la capacidad ociosa, digamos, o sea, esto tiene que ver con elaborar o con, por ejemplo, evitar también tener capacidad excedente, o sea, tratar de elaborar la dimensión productiva respecto a lo que realmente necesito producir, de acuerdo a las estimaciones presupuestarias. Bueno, voy a tener que seleccionar entre diferentes alternativas y tratar de elegir la alternativa más conveniente para cumplir con los objetivos y estrategias de la empresa, y voy a tener que hacerlo de manera coordinando la actividad de los diferentes centros de responsabilidad que estén involucrados en la realización de cada uno de estos proyectos, que habitualmente son varios. Con lo cual, la responsabilidad del proyecto va a estar por las autoridades de la empresa que definen la incurrencia del proyecto, normalmente son quienes conducen a la empresa, pero además, en cada área en particular, y en lo que compete a cada área, la elaboración del proyecto, el responsable va a ser justamente el gerente de cada área. El proceso de presupuesto de desembolso de capital habitualmente comprende estos pasos, por lo menos estos son los pasos propuestos por la doctrina. Obviamente ustedes saben que en todas estas cosas que estamos comentando no hay una normativa específica, cada empresa define su propia normativa. Estas son las recomendaciones doctrinarias y provenientes de la actividad práctica. En cuanto a estos proyectos de inversiones o desembolsos de capital, lo primero es identificar y generar los proyectos, lo cual va a depender, bueno, de los objetivos y estrategias seleccionadas por la empresa. Después voy a tener que identificar las diferentes alternativas para el desarrollo de estos proyectos, analizar y evaluar las alternativas. Ustedes recuerden todo lo que vieron en evaluación de proyectos de inversión o cuando vieron el tema evaluación de proyectos de inversión. Tomar decisiones seleccionando las mejores alternativas. Cuando selecciono las mejores alternativas tengo que contemplar diferentes variables, el cumplimiento de diferentes criterios, la medida en que se pueden cumplir los diferentes objetivos, el riesgo involucrado en cada una de ellas. Después voy a tener que desarrollar el presupuesto, plan estratégico y plan táctico. En el plan táctico desarrollar un presupuesto anual por área de responsabilidad y voy a tener que, digamos, vincular tanto al plan estratégico como al plan táctico todo lo que tenga que ver con estos proyectos de inversión, en cuanto a los recursos que voy a tener que invertir y también los que van a generar cada uno de estos proyectos. Establecer el control de los desembolsos de capital o de las inversiones necesarias en cada ejercicio presupuestal y específicamente en el próximo año, cómo va a impactar en el próximo año, que es el que analizo por su periodo y por área de responsabilidad, y practicar auditorías post terminación y evaluaciones de seguimiento de resultados reales después de la elaboración de cada uno de los proyectos. Las decisiones de desembolso de capital o de inversión básicamente comprenden no solo decisiones de inversión, sino decisiones de financiamiento. O sea, voy a tener que tener claro de dónde van a salir los recursos para hacer esas inversiones. Y habitualmente dijimos que involucran importantes inversiones en activos fijos. No solamente son activos fijos, pero sí la inversión más importante va a ser en activos fijos.
La mayoría son depreciables, pero algunos pueden ser no depreciables, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones en terrenos. Y como elemento importante, voy a tener que definir y desarrollar los métodos de medición del valor económico de cada uno de estos proyectos de inversión o de desembolso de capital. Y esto es una especie de repaso de lo que ustedes ya vieron cuando vieron evaluación de proyectos de inversión. Pero bueno, nosotros ya dijimos, esta materia es una materia integradora, donde la idea es reforzar y tener claros todos los conocimientos importantes que vieron en otras materias y que les van a ser útiles en la actividad profesional, esencialmente en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con la información para la toma de decisiones dentro de la empresa. Los modelos, los métodos en realidad de evaluación de proyectos de inversión o de medición del valor económico de un desembolso de capital, que contemplan los efectos de la medición del valor del dinero en el tiempo, o sea, plantean que contemplan la utilización de flujos de efectivo descontados y que por ende son los más idóneos y los más recomendables en la evaluación de proyectos de inversión o de desembolso de capital, son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Ustedes ya los vieron mucho. El valor actual neto, recuerden que requiere la determinación de una tasa que sería la tasa mínima que el proyecto debe rendir. Idealmente esa tasa de costo de oportunidad, debiera ser la tasa de costo de capital, o sea, la tasa de costo promedio ponderado del financiamiento de la empresa, la seleccionada como tasa de costo promedio ponderado del financiamiento de la empresa. Eso contemplado desde el punto de vista del financiamiento. Desde el punto de vista del lado de la inversión sería el rendimiento mínimo que la empresa le puede exigir a las inversiones que desarrolle. Esa sería la tasa mínima de rendimiento exigida. Y en realidad el valor actual neto contempla justamente el valor actual de los diferentes flujos de fondos netos generados por el proyecto en los diferentes periodos de tiempo, la sumatoria de ese flujo de fondos estimados o actualizados, llevados a valor actual o descontados, como suele definirse a veces o mencionarse a veces, por esa tasa de costo de capital, tratando de estimar el valor actual de esos ingresos netos futuros, comparados con la inversión inicial, y en caso de que el valor actual neto sea un valor positivo, hace aconsejable o recomendable la inversión. O sea, la inversión me puede dar un resultado favorable. La alternativa al valor actual neto es la tasa interna de retorno, donde yo calculo acá la tasa propia que genera el proyecto, comparando los ingresos netos que ese proyecto va a generar en el futuro con la inversión inicial necesaria para el desarrollo de este proyecto. Y genero la tasa propia que el proyecto puede generar. También me va a llevar a recomendaciones similares a la del valor actual neto, y en este caso, en el caso de la tasa interna de retorno, no necesito estimar una tasa de corte en forma previa. La definición de si me conviene o no el proyecto va a ser comparar la tasa propia del proyecto con la tasa de corte o la tasa de costo de oportunidad o lo que dijimos, la tasa de costo de capital. Entre los dos, el de la tasa interna de retorno es más difícil de estimar cuando los flujos de fondos son irregulares periodo a periodo, porque lo tengo que hacer a través de estimaciones y tanteos sucesivos, aunque eso no es problema hoy por el tema de, digamos, puedo usar usando una planilla de cálculo. El tema es, y además el de la tasa interna de retorno puede generar algunos problemas cuando hay flujos positivos y negativos en diferentes periodos. A lo mejor puede darme dos resultados distintos. Y además está el supuesto de la reinversión de los flujos intermedios. Yo, trabajando con valor actual neto, estoy suponiendo que los flujos intermedios se van a invertir, o la empresa los va a invertir en la tasa que genera hoy, que es la tasa de costo de capital, la tasa de rendimiento mínimo. En cambio, en la tasa interna de retorno es como que estoy suponiendo que voy a poder reinvertir los flujos intermedios a la misma tasa del proyecto, con lo cual, desde el punto de vista doctrinario, es recomendable el valor actual neto.
no obstante se suele usar más la tasa interna de retorno. Pero además de estos métodos, que son los más aconsejados y recomendables por la doctrina, están otros métodos, se usan otras metodologías que no son tan útiles ni tan completas, pero por ejemplo hay una que se usa mucho que es el periodo de recupero, donde comparo en el periodo de recupero la inversión inicial dividido el flujo neto anual de entradas de efectivo. Ese flujo neto anual lo voy a poder establecer unívocamente si fuera igual en todos los periodos, si no voy a tener que sumar cada uno de los flujos para ver en cuánto tiempo puedo recuperar esa inversión inicial. El periodo de recupero me permite determinar en cuánto tiempo puedo recuperar la inversión inicial, y a mí me va a convenir trabajar en el periodo de recupero con flujos descontados, o sea, si bien en general la bibliografía les va a hablar de que puedo armar el periodo de recupero con los flujos globales sin descontar, yo puedo armar también la estimación del periodo de recupero con flujos descontados. De todas maneras, el periodo de recupero me puede decir que un proyecto me permite recuperar antes la inversión, pero a lo mejor un proyecto la recupero un poquito más tarde, pero tiene una duración y capacidad de generar ingresos por mucho más tiempo que otro. Y eso no me lo está marcando esta estimación o esta metodología del periodo de recupero en la evaluación de proyectos de inversión. Después también tengo otras metodologías que ya tampoco son completas, como la tasa contable de rendimiento. La tasa contable de rendimiento de un proyecto me compara el flujo anual promedio del proyecto sobre la inversión inicial. O sea, el rendimiento. Lo que pasa es que tengo que usar un flujo promedio, y el flujo promedio también pudiera llegar a usar acá valores descontados, que es mejor que usar valores sin descontar. Pero aún así, tampoco me diría, por ejemplo, en qué momento yo puedo recuperar la inversión. O sea, ninguna otra metodología es tan completa como el valor actual neto o la tasa interna de retorno. Y estas metodologías las tienen que conocer. Ustedes ya están a punto de ser profesionales y estas, las maneras, son muy simples, muy sencillas, pero estas metodologías de evaluación de proyectos de inversión o de desembolsos de capital, es importante que las conozcan. Bueno, esto es lo más importante respecto a lo que tenemos que ver hoy. Está más o menos claro, yo sé que no vemos nada nuevo, que hoy no estamos viendo nada nuevo, que todo esto ya lo vieron en las diferentes materias, que de alguna manera es refrescar temas que ya vieron en diferentes materias que pueden tener que ver con finanzas, con producción, con costos, etc. La próxima clase vamos a empezar a desarrollar ya presupuesto financiero o de ingresos y egresos y estados proyectados. Les pido por favor a todos entonces que se carguen en el chat, si es que todavía no lo hicieron, apellido, nombre y legajo, y bueno, les voy a subir todo esto que vimos también al AU24. Y si tienen alguna duda, pregúntenme, aprovechemos ahora. Bueno, muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Si no, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga un buen día. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.